Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Almendra Roxana Eche Quiroga y voy a presentar mi avance del proyecto final. Bien, como introducción tenemos eh, que el texto describe la importancia de las micro y pequeñas empresas MIPES en la economía peruana, destacando su rol esencial a pesar de enfrentar desafíos en la gestión eficiente de recursos productivos. Se presenta la programación lineal como una herramienta matemática clave para la toma de decisiones óptimas en la asignación de estos recursos escasos, útil para maximizar o minimizar una función subjetiva sujeta o restricciones. El trabajo se centra en la aplicación de la programación lineal al caso de la microempresa agrícola Café del Norte, en Cajamarca. El objetivo es determinar la cantidad óptima de hectáreas a destinar a los cultivos de café gourmet y cacao fino de aroma para maximizar su beneficio económico, considerando las limitaciones de terreno total y disponibilidad de horas de trabajo. El informe aplicará la metodología para interpretar el modelo matemático de optimización, concluyendo sobre su utilidad práctica para la toma de decisiones empresariales. Bien, como el modelamiento del problema, tenemos que para la empresa dispone de 10 hectáreas de terreno cultivable y un total de 40 horas de trabajo disponibles por semana. Se sabe que el cultivo de café requiere una hectárea y 5 horas de trabajo por hectárea, mientras que el cultivo de cacao necesita 2 hectáreas y 3 hectáreas de trabajo por hectárea. El beneficio obtenido es de $6.000 por hectárea de café y $8.000 por hectáreas de cacao. Bien, tenemos lo que es la variable de decisión, que es el X1 es número de hectáreas destinadas al cultivo de café y X2 el número de hectáreas destinados al cultivo del cacao. Como función de objetivo, el objetivo de la empresa es maximizar su beneficio económico total, expresado en miles de dólares, considerando las ganancias obtenidas por cada tipo de cultivo. Sería Z igual a 6x1 más 8x2, que 6x1 viene a ser la producción del café y 8x2 la producción del cacao. Tenemos lo que es las restricciones del modelo, que el modelo debe respetar las limitaciones de recursos de la empresa como la disponibilidad de terreno y horas de trabajo. En disponibilidad de terreno tenemos lo que es que cada hectárea de café se utiliza una unidad de terreno y en cada hectárea de cacao requiere 2 unidades, dado que la empresa dispone a un máximo de 10 hectáreas. Entonces se tiene que X1 es igual a 2x2, que es menor a 10. En disponibilidad de horas de trabajo, el cultivo del café requiere 5 horas por hectárea, mientras que el cacao necesita 3 horas. La empresa dispone de 40 horas semanales, por lo que 5x1 sería más 3x2 menor a 40. En no negatividad, como no es posible cultivar una cantidad negativa de hectáreas, se establece que x1 es mayor a 0, x2 mayor a 0. En el modelo del matemático final es maximizar z igual a 6x1 más 8x2, que vendría a ser x1 más 2x2 menor a 10 y 6x1 más 3x2 es menor a 40 y x1 menos x2 es mayor a 0. Bien, este modelo refleja la realidad económica de la empresa, donde las decisiones de la asignación de recursos deben equilibrar la rentabilidad y las limitaciones operativas.
La solución de este sistema permitirá conocer cuántas hectáreas de café y cacao deben cultivarse para lograr el beneficio máximo posible. En análisis e interpretación del modelo, tenemos que para determinar la solución óptima se utiliza el método gráfico, que consiste en representar las restricciones en el plano cartesiano, identificar la región factible y calcular los valores de la función objetivo en los vértices o puntos de intersección. Tenemos lo que es la presentación de las restricciones a partir del problema planteado, como ya lo habíamos dicho. Cada ecuación presenta una recta en el plano que delimita las combinaciones posibles de hectáreas de café, x1, y el cacao, que es x2. En restricción 1 tenemos lo que es el terreno, que sería x1 más 2x2 igual a 10. Si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 5. Si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 10, que serían los puntos de 0,5 y 10,0. En restricciones de 2 horas de trabajo serían x1 más 3x2 igual a 40. Si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 13,33. Si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 8, que los puntos serían 0,13,33 y 8,0. Bueno, identificando de los vértices, los puntos extremos vértices de la región factible se obtiene al resolver las ecuaciones simultáneamente y considerar las intersecciones de los ejes. En intersecciones de los ejes es que es A es 0,0, B es 0,5, que cumple que x1 más 2x2 es igual a 10, y C que es 8,0, que cumple 5x1 más 3x2 igual a 40. Multiplicamos la primera ecuación por 5, que sería 5x1 más 10x2 igual a 50. Después tenemos lo que sería que restamos la segunda, que sería x1 más 10x2 menos 5x1 más 3x2 igual a 50 menos 40, que sería 7x2 igual a 10, que sería x2 1,43. Sustituyendo a la primera, x1 más 2 por 1,43 igual a 10 sería igual x1 a 7,14. Tenemos lo que son el punto de 7,14, 1,43 que tenemos aquí en el gráfico, que lo realizamos en GeoGebra, donde S2 igual a x2 más 3y igual a 40, y en D que es 7,14, 1,43. Y en el último, que sería x más 2y igual a 10. En la evaluación de la función de objetivo es que z es igual a 6x1 más 8x2. Evaluamos en cada vértice donde que el punto A, B, C y D. En el x1 en A sería 0, en el x2 igual, y en la función que sería z igual a 6x1 más 8x2 sería 2. Interpretación. Su interpretación económica sería que no hay producción ni beneficio. En el B, que es solo cacao y rentabilidad moderada. En C, su interpretación económica es que solo café, mayor beneficio parcial. Y en la D, que su interpretación económica sería mezcla óptima de café y cacao.
Tenemos lo que es como punto 4, la interpretación económica de la solución óptima es que el punto D 7.14.143 representa la combinación óptima de producción, donde la empresa debe destinar 7.14 hectáreas al cultivo del café y 1.43 hectáreas al cultivo de cacao, utilizando completamente los recursos disponibles en terreno y trabajo. Este resultado es coherente con lo señalado por Render al 2020, quienes destacan que la programación lineal permite identificar estrategias óptimas de producción en entornos con recursos limitados, maximizando la eficiencia y el retomo económico. Como conclusiones tenemos que el uso de la programación lineal permitió determinar la mejor asignación de recursos para la empresa del Café Norte, maximizando su beneficio económico bajo restricciones de terrenos y horas de trabajo. En la solución óptima fue destinar 7.14 hectáreas al cultivo de café y 1.43 hectáreas cultivo de cacao, alcanzando un beneficio máximo de 50.560 dólares. Bueno, tenemos que, en conclusión, la programación lineal constituye una herramienta clave en la gestión empresarial, pues promueve el uso racional de los recursos y la optimización de la rentabilidad en contextos económicos reales. Gracias.